comienza Red Más Noticias. La noticia mundial, la más importante, tiene que ver con la llegada de la presidenta de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. La recuerdan ustedes, fue una gran detractora del TLC con Colombia. Bueno, llegó a Taiwán, esa isla democrática que China reclama como propia, a pesar de que China le había dicho que no lo hiciera. La amenazó a ella, amenazó a los Estados Unidos. Dice que incluso van a hacer unos ejercicios militares de aquí al domingo y que van a tomar represalias contra los Estados Unidos. Es el primer viaje a esa isla de un funcionario de alto rango de los Estados Unidos en 25 años. Está la historia. Este fue el momento en el que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y su delegación arribaron en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense a Taiwán, donde fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores taiwanés y la principal representante de Estados Unidos en la isla, desafiando cualquier amenaza militar de China. Al menos 630.000 personas rastrearon el vuelo de la congresista a través de Flightradar 24, un sitio web que permite seguir en tiempo real el recorrido de una aeronave, convirtiéndose en el vuelo más rastreado en la historia de la plataforma. Luego los rascacielos de la isla le daban la bienvenida y varias personas se reunieron con pancartas en su apoyo, mientras que a través de su cuenta de Twitter, Pelosi daba sus primeras declaraciones tras llegar a la isla. La solidaridad de Estados Unidos con los 23 millones de habitantes de Taiwán es más importante hoy que nunca, ya que el mundo se enfrenta a una elección entre la autocracia y la democracia. Inmediatamente, China criticó las acciones estadounidenses que calificó como extremadamente peligrosas. Esto es una seria violación al principio de una sola China y las estipulaciones de los 3 comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos. Ha impactado severamente la base política de las relaciones chino-estadounidenses, infringido gravemente la soberanía y la integridad de China. Y es que estas eran las advertencias que enviaban horas antes del aterrizaje. La parte estadounidense asumirá la responsabilidad y pagará el precio por sofocar los intereses de la seguridad soberana de China. Las relaciones entre China y Taiwán han sido difíciles desde su separación en 1949, cuando concluyó la guerra civil con la victoria comunista bajo el liderazgo de Mao Zedong. Tras ser derrotados, los nacionalistas se movilizaron a Taiwán, una isla ubicada a 180 kilómetros de China. Desde entonces no solo han estado separados por el estrecho de Formosa, sino también por sus posturas ideológicas, pues prohibieron cualquier relación con China continental y formaron un gobierno democrático. Sin embargo, su estatus se ha convertido en la principal causa de disputa con China, que considera la isla parte de su territorio. Con respecto a Estados Unidos, aunque desde el principio reconoció a Taiwán como sede del gobierno de toda China, en 1979 revocó sus lazos diplomáticos y restableció relaciones formales con la China continental. No obstante, Washington sigue siendo el principal aliado de Taiwán política y comercialmente, así como su principal proveedor de material militar. Estados Unidos señala que su objetivo es asegurar la paz y la estabilidad en el estrecho de Formosa, escenario de múltiples ataques. No nos involucraremos en el ruido de sables, seguiremos operando en los mares, en los cielos del Pacífico Occidental, como lo hemos hecho durante décadas. Continuaremos apoyando a Taiwán, defendiendo un Indo-Pacífico libre y abierto, y buscaremos mantener la comunicación con Beijing. Seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, que es apoyar la paz y la estabilidad a través del estrecho. La decisión de Pelosi podría resultar muy costosa. Una respuesta militar es lo que más se teme como represalia, más exactamente una posible invasión a la isla. Desde ya el Ejército Popular de Liberación anunció que realizaría simulacros con fuego real en el mar de China Meridional desde este miércoles hasta el sábado. Y es que desde la llegada de la congresista, el gobierno taiwanés ha reportado más de 20 incursiones aéreas chinas. Otro de los efectos inmediatos podría ser el distanciamiento entre Estados Unidos y China,
que aunque ya tenían una relación bilateral tensa, podría caer a uno de sus niveles más bajos en la historia. Contrariamente, China podría acercarse más a Rusia y a Irán, fuertes retractores de Occidente. Desde Washington, María Molina. En alguna otra parte. Evidentemente nos vamos para Washington porque allá está la controversia, están las reacciones. María, buenas noches. Allá parece de día, pero ya están de noche. María, ¿qué dicen allá en Washington? ¿Qué tan fuerte están los ruidos de sable alrededor de esta visita a Nancy Pelosi? Giovanni, muy buenas noches. Bueno, sin lugar a dudas es una visita que ha generado muchísimo ruido y también controversia, pero parece haber consenso entre republicanos y demócratas con relación al hecho de que la presidenta de la Cámara tiene todo el derecho de ir a la isla de Taiwán y de no dejarse amedrentar por las amenazas de China. Giovanni, quizás hay que entender un poco el contexto, y es que China considera a Taiwán parte de su territorio, pero cree que esta es una isla rebelde, que en algún momento volverá a ser parte de China. Estados Unidos ha mantenido una política de ambigüedad, es decir, mantiene relaciones diplomáticas oficialmente con China y mantiene relaciones no oficiales con Taiwán. Es decir, con el uno y con el otro se queda siempre como en la mitad. Eso sí, Washington no apoya ni que Taiwán declare su independencia, como hoy lo recordó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, ni tampoco que China se tome por la fuerza Taiwán. Y esa posición no ha cambiado ni siquiera con el viaje de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Es importante, Giovanni, también entender quién es Nancy Pelosi. Esta es la mujer, la tercera persona más importante en la política de los Estados Unidos y es la segunda en la línea de sucesión a la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, si algo le pasara a Joe Biden y luego a Kamala Harris, pues Dios no lo quiera, la persona que sería presidenta de los Estados Unidos automáticamente es Nancy Pelosi. Eso para que se hagan una idea de la importancia que tiene pues, el papel del portavoz de la Cámara aquí en los Estados Unidos. Pues bien, hay consenso en cuanto a que la presidencia tenía que estar allí en Taiwán, no dejarse amedrentar por China, pero sin embargo ya empiezan las críticas por parte de los republicanos que dicen que el presidente Joe Biden no debió tratar de evitar este viaje de Nancy Pelosi. Así que aquí en Washington también se convirtió en una disputa política entre republicanos y demócratas, ambos apoyando el viaje, pero ahora los republicanos dándole duda al presidente Biden por el hecho de no haberlo apoyado desde el principio. María, quería preguntarle por la lectura política. ¿Qué dicen en los Estados Unidos de la supuesta maniobra de Pelosi para posicionarse como el reemplazo de Joe Biden? Bueno, Giovanni, el tema es que a Nancy Pelosi tampoco le queda mucho tiempo dentro de la Cámara de Representantes como presidenta, porque ahorita, en noviembre, vamos a elecciones. Y en esas elecciones lo más posible es que los republicanos recuperen la Cámara de Representantes, con lo cual automáticamente Nancy Pelosi saldría de este papel. Ahora bien, es una mujer supremamente poderosa, tiene 82 años, no sé si se le puede ver realmente ya dentro de la presidencia de los Estados Unidos, pero sin duda es una mujer que quiere dejar un legado. Y es una mujer que siempre ha apoyado la libertad en China y que quiere dejar como legado este viaje que está haciendo a Taiwán. Porque muchos dicen, ¿por qué en este momento, en que Rusia está en guerra con Ucrania, en que hay tantos problemas geopolíticos en el mundo, por qué Nancy Pelosi se mete en este problema? Bueno, es un tema de dignidad y de legado, de lo que Nancy Pelosi quiere dejar para el futuro sobre lo que ella hizo como presidenta de la Cámara de Representantes. Pues María, gracias por este reporte. Paula, esta es la situación de lo que está pasando en este momento en la China, donde además tenemos un reporte adicional de 20 incursiones militares, aéreas, no hostiles sobre el territorio taiwanés desde que llegó Nancy Pelosi. El mundo entero registrando esta visita de la presidenta de la Cámara de Representantes allá a Taiwán, y creo que María nos hacía un resumen perfecto de todas las reacciones que esto ha generado a nivel interno, en la política interna de los Estados Unidos, republicanos, demócratas, todos manifestándose, y ha llamado mucho la atención, María, entre otras cosas. Creo que también vale la pena recordar este momento de lo que ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, que ha dicho, ella tomó la decisión de ir, es un poder independiente, es el legislativo, el ejecutivo es otra cosa, así sea del mismo partido del presidente, porque esa fue una declaración que generó muchas suspicacias, ¿no? Así es, Paula, pues porque en principio la Casa Blanca no estaba de acuerdo con este viaje porque sabían el problema que suponía a nivel de seguridad y sabían el lío diplomático que podría generar, pero finalmente les tocó apoyar el viaje. Hay un personaje que también se nos olvida mencionar y es el expresidente Donald Trump, que hoy también se metió a decir qué hace la, abro comillas, loca de Nancy Pelosi en China.
A ella todo lo que hace le sale mal, porque recordó pues que 2 veces trató de sacarlo de la presidencia a través de 2 impeachments y no lo logró. Pues hoy el expresidente Trump, diciendo que la loca de Pelosi, según sus propias palabras, por supuesto no las mías, ¿qué hace por allá en Taiwán generando estos problemas? Pues gracias, María, la loca de Pelosi, que lo dijeron ellos, no usted, que consta. Eso lo sabemos. Gracias, Mariana. Más adelante vamos a ampliar esta información que tiene en Alerta al Mundo. Muy bien, y ahora vamos con noticias de Colombia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó las cifras de seguridad del primer semestre del año en la capital. El homicidio muestra una significativa caída, mientras que la violencia intrafamiliar es un indicador que no muestra mejoría. Así va la capital, es lo que ha reportado hoy la alcaldesa. Para la alcaldesa, el balance de seguridad del primer semestre fue positivo porque menos ciudadanos fueron asesinados en las calles. Apreciados bogotanos, hoy, a corte de junio del 2022, medido el primer semestre del 2022, es la cifra semestral de homicidios más baja de los últimos 20 años en Bogotá. Mientras en el primer semestre de 2021 ocurrieron 556 homicidios, la cifra este año llega a 472, es decir, 84 casos menos. Bogotá es hoy, de las 5 grandes capitales de Colombia, la que tiene la menor tasa de homicidio. Bogotá tiene hoy una tasa de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. La alcaldía también resaltó las reducciones en el hurto de automotores, motocicletas, personas, celulares y bicicletas. Es fruto del rescate social exitoso que hizo la Alcaldía Mayor, de la recuperación del empleo que hicimos junto con los empresarios y el gobierno nacional. El único indicador que no muestra mejoría es la violencia intrafamiliar. También se resaltó el trabajo de la policía y la fiscalía en la judicialización de bandas. Son cerca de 700 grupos delincuenciales que han sido desarticulados en estos 2 años y medio. El principal dinamizador de la violencia y de las actividades ilegales de estos grupos que han sido desarticulados es justamente las dinámicas en torno al narcotráfico. En el primer semestre se incautaron 560 armas de fuego y se recuperaron 463 carros robados. Y con la voz entrecortada, la alcaldesa Claudia López rindió un homenaje a los 36 policías asesinados en desarrollo del Plan Pistola, ejecutado por el Clan del Golfo en varias regiones del país. Durante una misa realizada en la sede de la Alcaldía Mayor, la mandataria envió un saludo a los familiares de las víctimas y fue enfática en reconocer la labor de los uniformados. También se comprometió a apoyar a la Fiscalía y a los jueces de la República para que les impongan la mayor condena a los responsables de estos homicidios. La ceremonia contó con la presencia del secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, y del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliezer Camacho. Cada vida de un colombiano nos duele en el alma. Cada hombre y mujer asesinado, al que le frustran su vida, sus sueños, el servicio público que estaba ejerciendo, la contribución al país que estaba ejerciendo, al que privan a sus amigos, a sus familiares, a sus padres, de la dicha de tenerlos. Y más noticias que tienen que ver con la salud. Ante la presencia de 20 casos de viruela del mono en Colombia, el Ministerio de Salud emitió una serie de directrices para las IPS y las entidades prestadoras de salud. Las EPS deberán entonces establecer rutas de atención a los pacientes y personas con síntomas e igualmente estrategias como jornadas de atención domiciliaria, unidades móviles y prestación de servicios de telemedicina. Asimismo, deberán implementar líneas de atención al usuario durante las 24 horas del día para orientar a las personas. Será indispensable diligenciar en tiempo récord las muestras de laboratorio para determinar o descartar la presencia de la enfermedad. Y de la viruela del mono a los volcanes. Las autoridades mantienen el continuo monitoreo del volcán Chiles y el volcán Cumbal. Eso es en la frontera entre Colombia y Ecuador. La zona se encuentra en alerta alta porque hay muchos movimientos sísmicos, temblores. Hubo uno de 5.2, ese es fuertecito. Destruyó varias casas, dejó varias personas lesionadas. La gente dice que está asustada, es lo que están diciendo los líderes regionales que acompañan a un comité de riesgo que conformaron las autoridades
colombianas y ecuatorianas. Están en alerta por lo que pueda suceder. En medio de los cuestionamientos al presidente Iván Duque por nombrar a 2 de sus actuales funcionarios en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, expertos aclararon que estas designaciones sí le corresponden al mandatario saliente, pues se trata de cargos técnicos que tienen una vigencia puntual y que desde gobiernos anteriores el procedimiento ha sido el mismo. 2 superintendentes del actual gobierno llegarán a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Se trata de Andrés Barreto y Natacha Avendaño. Los nombramientos han generado críticas. Pareciera como dejar maniatado al gobierno entrante. Yo repruebo, rechazo que a la CREC se integren de esta forma personas que no tienen la capacidad técnica. Hace unos meses, este año, han modificado las reglas de juego, han modificado el perfil, el manual de funciones, el perfil para poder competir. Pese a los cuestionamientos, expertos aclararon que estas designaciones se hacen usualmente por el presidente saliente. Estas personas que están en estos cargos usualmente se eligen, por decirlo de alguna manera, para unos periodos establecidos, ¿sí? En muchos casos, pues también se puede antes, pues por los temas de resolución y demás. Este gobierno, pues en teoría, tenía derecho digamos, los periodos se vencían al final de la presidencia, como a muchos les ha pasado, sino que ellos de pronto lo han hecho antes o han hecho pues el proceso antes. Este lo hizo, digamos, muy encima al proceso porque también había podido optar por la opción de no nombrarlos y dejárselos al próximo gobierno, pero pues optó por la decisión de pues tengo todavía ese poder, pues lo voy a utilizar. No obstante, aseguran que estos nombramientos se dan en un momento clave en el que está en juego el futuro del sector minero energético. Muchos analistas han visto ese fenómeno, consideran que el presidente Duque quiere asegurar ciertos cargos en el sector energía y gas, por decirlo, en el sector energético en general, como una estrategia para mantener muchas de las iniciativas o muchos de los proyectos que están iniciados en el sector. Desde el gobierno defendieron los nombramientos, argumentando que ya se habían vencido los periodos de 3 comisionados. Este domingo, transmisión especial de Red Más Noticias. Posesión del presidente Gustavo Petro, desde las 2:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Todos los detalles del discurso presidencial, la réplica de la oposición y el mejor análisis. Porque conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Canales 107 y 1007 en HD de Claro. Alista la sombrilla, otra vez, porque el IDEAN advirtió que la temporada de lluvias va hasta principios de diciembre. De acuerdo con las previsiones, el fenómeno de la Niña va a seguir su curso hasta finales del año. El anuncio hace crecer alertas en Antioquia, Meta, Sucre, Bolívar, que son las más golpeadas. Si bien el fenómeno podría bajar la intensidad, se mantienen las recomendaciones a las poblaciones costeras ubicadas en afluentes de agua como la Mojana Sucreña, donde llueve más de lo normal. Y a pesar de eso, entre junio y julio se presentó un récord histórico. Llovió 30% más que los años anteriores. Y a propósito del invierno, Antioquia es una de las regiones que afrontará lluvias intensas en lo que resta de esta semana debido al tránsito de una onda tropical. Entre los estragos que dejaron los fuertes aguaceros está la pérdida de enseres e inundaciones de 57 viviendas en un barrio del nororiente de Medellín. Damelis y su familia vivieron horas de angustia al ver cómo su casa se inundó y sus enseres se perdieron en medio del lodo que dejó el desbordamiento del río Medellín. No, prácticamente todo se me perdió todo. Las 3 camas se partieron con el agua, esta también, el colchón se me mojó, la ropa del bebé, la ropa de los niños. Frente a esa imperiosa necesidad de empezar de cero, muchas madres cabeza de familia esperan las ayudas que les prometieron por parte de la Secretaría de Inclusión. Sin embargo, también buscan donaciones de ropa, colchones e implementos de aseo que pueden entregarse en la llamada Casa Amarilla del barrio Santa Cruz. Bueno, de la alcaldía llegaron anoche, en la madrugada, y de ahí dijeron que esperemos que nos van a llamar. Estamos esperando, no nos han dicho más nada, esperando a ver qué sucede.
Los fuertes aguaceros arremeten contra Medellín, dejando 10 desplomes de árboles, 3 inundaciones por la creciente de quebradas, 5 movimientos de tierra, 4 inundaciones por deficiencia de desagües y una inundación de deprimido. No tenemos ningún lesionado de gravedad, se han presentado 2 lesionados, los 2 leves hasta el momento, y las afectaciones son principalmente de enseres e inundación en vía pública. Sumado a esto, a nivel departamental, se registró una tragedia en una granja porcícola en Betania, Antioquia. Allí murieron ahogados 480 cerdos y hubo daños en 45 viviendas. Además, diversos derrumbes que tienen incomunicadas 13 veredas. Estas precipitaciones pues se van a encontrar un terreno muy saturado, por lo cual en muchas zonas de alta pendiente, sobre todo de alta montaña, vamos a tener presencia de fenómenos o materialización de fenómenos como son movimientos en masa. Las zonas que más riesgos podrían presentar están en las subregiones del suroeste, occidente, norte, Atrato Medio, Bajo Cauca y Urabá. Los estragos de las lluvias en Antioquia ya dejan 51 personas muertas en derrumbes y crecientes súbitas, así como 170.000 afectados. Dicen las fuentes de inteligencia militar que algunos familiares y amigos muy cercanos de alias Iván Márquez llegaron a Venezuela, a la clínica en donde se encuentra hospitalizado el máximo jefe terrorista de la segunda Marquetalia, al parecer en estado vegetativo. Esas fuentes militares dicen que ese ataque que ocurrió en su contra, ahí recibió un golpe en la cabeza muy fuerte, que lo tiene prácticamente al borde de la muerte. Incluso dicen que perdió varios dedos de una de sus manos. Pues varios familiares, amigos cercanos de este jefe terrorista llegaron hasta Venezuela atravesando algunas fronteras, algunos ayudados por autoridades venezolanas, para visitar al jefe de la segunda Marquetalia. Y una nueva modalidad para sacar sustancias psicoactivas por las rutas internacionales de narcotráfico fue detectada por la Policía Antinarcóticos. Esta vez se la encontraron camuflada en tejas de zinc apiladas en una tractomula que se movilizaba por una vía rumbo a Barranquilla. En tejas de zinc, cortadas milimétricamente para lograr esconder las bolsas prensadas de marihuana, se intentaron transportar 2 toneladas de la sustancia psicoactiva en una tractomula con rumbo a Barranquilla para ser enviada posteriormente en barco hacia Centroamérica. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía logró la ubicación del vehículo por carretera, el cual en el trayecto tomó diferentes atajos para no ser detectado en las básculas. Una modalidad de ocultamiento dentro de unas tejas en un vehículo camión en donde se transportaba esta droga. El vehículo fue inmovilizado en una región del Magdalena Medio, donde se percataron de que el conductor se vio obligado a estacionar en un parqueadero de Puerto Boyacá al ver varios retenes policiales. En el momento de la revisión de la tractomula, los policías se encontraron con centenares de tejas Eternit de 3 metros de largo que a primera vista se veían normales. Sin embargo, al ser desmontadas, se dieron cuenta de la manera como estaba apilada la droga. Esta droga venía oculta dentro de las tejas, en el centro de ella, en donde metieron la marihuana y querían pretender llevarlo hacia la costa norte de nuestro país. El conductor y su acompañante, una mujer que le servía como guía, revisaba las aplicaciones constantemente y le daba avisos sobre la presencia de autoridades en la vía. La droga y las 2 personas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales. Y entre tanto, en el sur del Valle del Cauca fue desarticulada una red criminal que usaba una sofisticada tecnología para remarcar las autopartes de vehículos robados en los municipios de Cali y de Jamundí. 3 personas fueron capturadas. En un operativo de allanamiento adelantado en el municipio de Jamundí, la Policía Metropolitana de Cali logró descubrir un taller de mecánica donde se usaba maquinaria para regrabar la identidad de diferentes partes de vehículos robados. Importante señalar en este tema que los vehículos casi todos son hurtados en la modalidad al lado y son llevados a parqueaderos donde ahí los guardan para que se enfríen los motores y posteriormente los sacan para sacar las autopartes. Este sería el primer registro que se tiene en el área metropolitana del uso de esa tecnología para gemelear los vehículos. Un importante resultado que se da luego del caso de la recuperación de una camioneta. Y estamos muy agradecidos por la pronta captación, por el excelente servicio, por su preocupación por toda la comunidad y la ciudadanía de Cali y Jamundí. Esta rápida reacción logró la captura del sujeto, la recuperación de la camioneta
y en este momento se está haciendo el proceso de judicialización. En medio de los allanamientos, las autoridades encontraron llaves maestras, motopartes, placas y 6 motocicletas reportadas como robadas en diferentes puntos de la ciudad de Cali. Y hay hoy un nuevo capítulo en la novela por la elección del Contralor. Este martes hubo renuncias a la comisión que conformará otra lista de elegibles a ese cargo. No obstante, el presidente del Senado, Roy Barreras, anunció que se mantiene la decisión de rearmar la lista. Al menos 4 senadores renunciaron a integrar la comisión accidental que definirá una nueva lista de elegibles a Contralor General. En mi caso sería incoherente participar de esta nueva comisión y aceptar que lo que hicimos en el pasado no obedeció a un ejercicio serio, respetuoso y cumplidor de la ley. Incluso algunos congresistas apelaron ante la plenaria del Senado de la República la decisión de rearmar por tercera vez la lista. Digámoslo políticamente y mencionemos que no nos sentimos cómodos con los candidatos que están en la lista y demos ese debate, pero no acudamos a unas argucias jurídicas que los van a poner en riesgo a todos. Esa resolución de mesa directiva es ilegal. Pese a la cascada de renuncias, el presidente de la Cámara Alta anunció que se mantiene la decisión de rearmar la lista. Este Congreso tiene derecho constitucional y deber, como sabemos, de elegir contralor, procurador, magistrados de la Corte Constitucional, y jamás en la historia legal y constitucional colombiana ha habido un senador condenado por prevaricato por ejercer su derecho. La decisión de conformar una nueva lista se da en cumplimiento a un incidente de desacato. Este jueves la comisión accidental escuchará a los 17 aspirantes. Ayer les hablábamos acerca de la convocatoria que abrió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que algunas familias se conviertan en hogares sustitutos para niños, también para adolescentes que están en procesos de restitución de derechos. Pero bueno, ¿cómo aplicar? Aquí les contamos. Con el propósito de brindar el calor de una madre o padre sustituto a un niño en condición de vulnerabilidad, el ICBF abrió la convocatoria Mi Hogar Abre Sus Puertas. La meta es conseguir el acompañamiento de 500 nuevas familias para que reciban en sus casas a niños y adolescentes en procesos de restitución de derechos. La convocatoria, ya vigente en la página del ICBF, recibe a sus aplicantes con la ilusión de crear un cambio en los adultos del futuro e influenciar de manera positiva el desarrollo mismo del país. ¿Quién puede aplicar? Todas las familias dispuestas a brindar un entorno de protección y acompañamiento a estos niños y adolescentes vulnerados. De ahí entran un proceso de evaluación psicológica y capacitación por parte de la entidad, donde finalmente son notificados si pasaron todos los filtros de selección. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte del programa? Se reciben padres y madres sustitutos desde los 23 hasta los 55 años que logren comprobar ingresos económicos entre 1 y 2 salarios mínimos legales, haber cursado 9º grado certificado y tener un buen estado de salud, además de experiencia en crianza y cuidado de niños. ¿Qué pasa una vez seleccionada la familia? La entidad hará una visita previa al hogar para verificar que cuente con el espacio necesario y las condiciones adecuadas para recibir al menor. Se hará además un análisis sociodemográfico para prevenir entornos inseguros. Las familias también contarán con el apoyo de tutores profesionales y participarán de talleres lúdicos. Quienes ingresen al programa contarán con la posibilidad de vivir de primera mano una labor social, recibiendo el amor de un niño y adolescente dispuesto a compartir en un entorno de protección. Este programa se mantiene en un proceso de renovación constante, brindando a estas familias nuevas herramientas que facilitarán la formación de los menores mientras crean un vínculo de por vida. A solo horas de dejar su mandato, el presidente Duque habla con Red Más Noticias de sus 4 años de gobierno. Entrevista con el director Giovanni Celis Sarmiento. Esa es una muy buena pregunta, Giovanni. Mañana, en nuestra emisión de las 8 de la noche, en los canales 107 y 1007 en HD de Claro. Regresamos
Y en el plano internacional, muchos asuntos pasando. Tras la muerte del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, el régimen talibán condenó el ataque con dron que terminó con su vida. En las últimas horas, la seguridad fue reforzada en la capital, en Kabul, mientras que los afganos creen que solo se trata de una cortina de humo. Como una violación al acuerdo de Doha, sí calificaron los talibanes el ataque en el que fue asesinado el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. El acuerdo firmado en 2020 declaró la retirada completa de las fuerzas estadounidenses de Afganistán después de 2 décadas de conflicto. El régimen talibán señaló además que el ataque repite la experiencia fallida de los últimos 20 años y que además daña la posibilidad de estabilizar la región. Incluso en las últimas horas reforzaron la seguridad cerca del sitio donde el terrorista fue asesinado. Entre tanto, los afganos se mantienen escépticos sobre la operación estadounidense. No creo que sea cierto. Es solo propaganda, porque ya experimentamos una propaganda similar, pero nunca hubo nada. En realidad, no creo que lo mataran aquí. No han dado ninguna evidencia, deberían haberle mostrado a la gente y al mundo. Probablemente podría ser otra persona que fue atacada y simplemente lo etiquetaron con su nombre. Hay muchos otros lugares donde debería haber estado en Pakistán. Estados Unidos, por su lado, aseguró que el operativo es el resultado de años de seguimiento del terrorista. Desde finales de 2021, inteligencia estadounidense supo que la esposa e hija de al-Zawahiri se habían trasladado a una casa en Kabul. Tras confirmar su identidad, el presidente Joe Biden autorizó lo que denominó como un ataque aéreo preciso y adaptado. Finalmente, el domingo 31 de julio a las 9 de la noche, cuando el terrorista se encontraba asomado en su balcón, fue alcanzado por un proyectil lanzado desde un avión no tripulado. Se trata del primer ataque con drones estadounidense conocido dentro de Afganistán desde que las tropas y diplomáticos abandonaron el país hace un año. Sigue subiendo la cifra de fallecidos por las inundaciones en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos. Ya son 37 las personas muertas y, según reportan las autoridades, todavía hay decenas de desaparecidos. En las últimas horas, las lluvias se han intensificado, lo que ha complicado las labores de atención. Sin embargo, algunas personas han podido ser rescatadas a través de helicópteros y se espera que esa cifra de fallecidos aumente significativamente en las próximas horas. Entre tanto, se siguen registrando nuevas muertes en el mundo a causa de la viruela del mono. Autoridades sanitarias de Perú confirmaron el primer deceso por el virus de un paciente de 45 años que ya padecía complicaciones médicas. Entre tanto, India también confirmó su primer fallecimiento. Se trata de una persona de 22 años que había regresado recientemente de Emiratos Árabes Unidos. Con casi 5.200 casos, Estados Unidos es uno de los países más afectados del mundo por este virus. California e Illinois se declararon el estado de emergencia y en las últimas horas la Casa Blanca nombró a Robert Fenton, funcionario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, como coordinador nacional para esos casos de viruela símica. Llegó a Estambul, Turquía, el primer barco que transporta grano ucraniano a los mercados mundiales desde el inicio de la guerra. El buque de carga Razoni llegó a la entrada del estrecho del Bósforo horas después de lo esperado debido al mal tiempo en el Mar Negro. Allí será inspeccionado por funcionarios turcos y de la ONU y además cargará combustible. Su destino final será el Líbano, donde se espera descargará al menos 27.000 toneladas de grano de maíz. Entre tanto, el Tribunal Supremo de Rusia declaró la unidad militar Azov de Ucrania como una organización terrorista. En mayo pasado, cuando el ejército ruso tomó por completo el puerto de Mariupol, la Fiscalía rusa pidió expulsar a Azov, cuyos hombres se atrincheraron durante semanas en la acería Azovstal. Es la noticia más importante en el mundo y tiene que ver con la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la Cámara Baja, Nancy Pelosi, a Taiwán, desafiando las advertencias de China. Se trata del primer viaje a esa isla de un funcionario norteamericano de alto nivel en 25 años. Lo nuevo, lo último, los Estados Unidos dicen que están listos para responder en caso de cualquier acción por parte de China. China había dicho que Estados Unidos iba a pagar el precio por esta visita de Pelosi a Taiwán.
Este fue el momento en el que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y su delegación arribaron en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense a Taiwán, donde fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores taiwanés y la principal representante de Estados Unidos en la isla, desafiando cualquier amenaza militar de China. Al menos 630.000 personas rastrearon el vuelo de la congresista a través de Flightradar 24, un sitio web que permite seguir en tiempo real el recorrido de una aeronave, convirtiéndose en el vuelo más rastreado en la historia de la plataforma. Luego los rascacielos de la isla le daban la bienvenida y varias personas se reunieron con pancartas en su apoyo, mientras que a través de su cuenta de Twitter, Pelosi daba sus primeras declaraciones tras llegar a la isla. La solidaridad de Estados Unidos con los 23 millones de habitantes de Taiwán es más importante hoy que nunca, ya que el mundo se enfrenta a una elección entre la autocracia y la democracia. Inmediatamente, China criticó las acciones estadounidenses que calificó como extremadamente peligrosas. Esto es una seria violación al principio de una sola China y las estipulaciones de los 3 comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos. Ha impactado severamente la base política de las relaciones chino-estadounidenses, infringido gravemente la soberanía y la integridad de China. Y es que estas eran las advertencias que enviaban horas antes del aterrizaje. La parte estadounidense asumirá la responsabilidad y pagará el precio por sofocar los intereses de la seguridad soberana de China. Las relaciones entre China y Taiwán han sido difíciles desde su separación en 1949, cuando concluyó la guerra civil con la victoria comunista bajo el liderazgo de Mao Zedong. Tras ser derrotados, los nacionalistas se movilizaron a Taiwán, una isla ubicada a 180 kilómetros de China. Desde entonces no solo han estado separados por el estrecho de Formosa, sino también por sus posturas ideológicas, pues prohibieron cualquier relación con China continental y formaron un gobierno democrático. Sin embargo, su estatus se ha convertido en la principal causa de disputa con China, que considera la isla parte de su territorio. Con respecto a Estados Unidos, aunque desde el principio reconoció a Taiwán como sede del gobierno de toda China, en 1979 revocó sus lazos diplomáticos y restableció relaciones formales con la China continental. No obstante, Washington sigue siendo el principal aliado de Taiwán política y comercialmente, así como su principal proveedor de material militar. Estados Unidos señala que su objetivo es asegurar la paz y la estabilidad en el estrecho de Formosa, escenario de múltiples ataques. No nos involucraremos en el ruido de sables, seguiremos operando en los mares, en los cielos del Pacífico Occidental, como lo hemos hecho durante décadas. Continuaremos apoyando a Taiwán, defendiendo un Indo-Pacífico libre y abierto, y buscaremos mantener la comunicación con Beijing. Seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, que es apoyar la paz y la estabilidad a través del estrecho. La decisión de Pelosi podría resultar muy costosa. Una respuesta militar es lo que más se teme como represalia, más exactamente una posible invasión a la isla. Desde ya el Ejército Popular de Liberación anunció que realizaría simulacros con fuego real en el mar de China Meridional desde este miércoles hasta el sábado. Y es que desde la llegada de la congresista, el gobierno taiwanés ha reportado más de 20 incursiones aéreas chinas. Otro de los efectos inmediatos podría ser el distanciamiento entre Estados Unidos y China, que aunque ya tenían una relación bilateral tensa, podría caer a uno de sus niveles más bajos en la historia. Contrariamente, China podría acercarse más a Rusia y a Irán, fuertes retractores de Occidente. Las lecturas son múltiples sobre esta visita de Nancy Pelosi a China, una mujer de 82 años. Entre otras, es la primera mujer que es presidente de la Cámara Baja de los Estados Unidos, que ha tenido unas posturas bastante polémicas. Entre otras, en el pasado no le gustaba mucho el Tratado de Libre Comercio con Colombia, pero también se opuso a la guerra con Irak. Paula. Mire, la lupa, todos los ojos del mundo están puestos sobre esta mujer. Por eso es interesante, Giovanni, contar un poquito quién es Nancy Pelosi. Congresista desde 1987. En 2007, usted lo mencionaba ya, hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Cámara de Representantes. Este es el tercer cargo más importante en los Estados Unidos. Durante su carrera política ha sido una fuerte crítica de las actuaciones de China y ha manifestado incluso su apoyo público a Taiwán.
Nancy Patricia Pelosi es la política estadounidense que está al frente de la Cámara de Representantes desde 2019. Antes lo había estado entre 2007 y 2011. La congresista por California es la única mujer que ha ocupado la presidencia de la Cámara Baja. La política de 82 años vuelve a desafiar a China y llega a Taiwán en el primer viaje de alto nivel de Estados Unidos en 25 años, a la que se considera la isla rebelde, y aumenta la tensión entre los dos países. En 1991 participó de la conmemoración que se hizo a las víctimas de manifestaciones pro democracia en China en 1998 y recientemente en 2019 expresó su apoyo a favor de las protestas de la democracia en Hong Kong. La presidenta de la Cámara dijo que es importante que se le demuestre apoyo a Taiwán y que a pesar de que Estados Unidos no reconoce la independencia de la isla, es una decisión que solo se puede tomar desde allí. Dice que Taiwán es una democracia vibrante y robusta que está bajo amenaza. También ha criticado a Pekín por intensificar la tensión con Taiwán, con operaciones aéreas y ataques cibernéticos e intimidaciones a países que cooperan con la isla. Durante los últimos días, la política estadounidense demócrata ha realizado una gira por distintos países asiáticos y en las horas de la noche aterrizó en un aeropuerto cerca a Taiwán y los mercados se resintieron. Las bolsas chinas han presentado pérdidas en la sesión. Shanghái retrocede 2,3% y también cayeron Tokio y Seúl. Igualmente, en Europa se sintió el efecto de su llegada y las principales bolsas retrocedieron, así como en el propio Estados Unidos, donde el comportamiento fue mixto, luego de un lunes que había terminado en rojo. La presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se considera el tercer cargo más importante del país, por detrás de la presidencia y la vicepresidencia, razón por la cual las autoridades chinas consideran este viaje un desafío y una provocación entre dos gobiernos que no tienen las mejores relaciones. La prensa hizo eco del pronunciamiento del portavoz de la diplomacia china, Hu Chunying, quien aseguró que Estados Unidos cargará con la responsabilidad y pagará el precio de socavar la soberanía y la seguridad china, mientras que el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, añadió que el abuso de confianza de Estados Unidos sobre la cuestión de Taiwán es despreciable. Colombia también ha enfrentado algunas de sus posiciones. Pelosi dijo en 2007 que no aconsejaba la aprobación de un tratado de libre comercio por falta de información con relación a los resultados en la protección de sindicalistas y de los avances en las investigaciones de vínculos entre autoridades y congresistas con paramilitares. El TLC se aprobó por el Congreso de Estados Unidos en 2011 y entró en vigencia un año más tarde. Y esta es la noticia del día, la tensión mundial que se está dando entre Estados Unidos y China, otra vez por la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán. Doctor David Mauricio Castrillón Kerrigan, él es profesor investigador del Observatorio de Análisis de Sistemas Internacionales del Centro de Investigación y Proyectos de la Universidad Externado de Colombia. Es un gusto tenerlo con nosotros, profesor. Buenas noches. Giovanni, buenas noches. Un gusto estar acá con usted. ¿Cómo podemos leer esta movida de los Estados Unidos, profesor? ¿Como una provocación a China o como el lanzamiento de la campaña presidencial de Nancy Pelosi? Lo cierto es que esta es una decisión que ha tomado una persona y claro, la comitiva que la acompaña. Esto no debe ser interpretado como una movida de todo el gobierno estadounidense, sino ciertamente la de una sola persona y esa es Nancy Pelosi. Es de dudar si en realidad Nancy Pelosi tiene en mente una aspiración presidencial. Nancy Pelosi es una de las personas con más bajas niveles de favorabilidad dentro de Estados Unidos. Es visto como una persona de cierta manera de una izquierda radical, aunque en realidad ella no es de una izquierda radical, pero es vista de esa manera por gran parte de Estados Unidos. Nancy Pelosi no tiene un chance de lanzarse a la presidencia y de ser exitosa. Y esto entonces nos lleva más bien a entenderlo como un intento por parte de la líder del Partido Demócrata de mantener a su partido a flote a pocos meses de unas elecciones en las que se espera que pierda la Cámara de Representantes y posiblemente el Senado. Pero profesor, esta movida tiene unas consecuencias delicadas ya a nivel geoestratégico, porque los chinos han dicho que de aquí al domingo van a tomar una decisión y que se atengan a las consecuencias, le dicen los Estados Unidos. ¿Qué podría pasar entonces? Al corto plazo esperamos unas medidas, como unas represalias, sobre todo contra el liderazgo en Taiwán y contra estas personas que han acompañado a Nancy Pelosi y obviamente a ella. Ya se ha anunciado una serie de ejercicios militares alrededor de la isla, ya se han aprobado una serie de castigos económicos
a la isla. Ese es el tipo de acciones que esperamos al corto plazo. En realidad, esto es de dudar si esto vaya a escalar a algo mucho más caliente, en parte porque China sabe que no sería de su beneficio hacerlo. China hoy es un país que se beneficia de su buen estatus en el orden internacional. China se lleva bien con gran parte de los países y empezar algún tipo de violencia o de conflicto en la zona no sería pues conveniente para el país. Pero lo que sí es cierto, lo que sí esperamos es que esto deteriore las relaciones entre China y Estados Unidos, que ya van muy mal desde el inicio de la guerra comercial durante la administración Trump y la continuación de muchas de esas medidas bajo la administración Biden. La relación entre las dos grandes potencias no está bien y esperamos que esto solo agregue a esas tensiones que ya existen. Tal vez lo que hay que notar acá es que esto no solo afecta a los dos países, sino finalmente afecta al mundo. Estas son las dos potencias del mundo y que las dos se lleven mal significa que no podrán cooperar en un número de asuntos frente a los que quisiéramos que cooperaran. Cómo abordar la continua pandemia del COVID-19, las nuevas pandemias que están surgiendo o aún el desaceleramiento de la economía, primero en Estados Unidos con esta recesión y posiblemente ahora en el resto del mundo. Justamente sobre ese tema, profesor Castrillón, en plena recesión que todavía dicen que puede llegar a los Estados Unidos, aunque el gobierno americano es muy optimista en que de pronto no llega, ¿una tensión con China en lo comercial puede acelerar una recesión norteamericana? Absolutamente, sí. Esto no ayuda a la economía estadounidense. La economía estadounidense y la China están íntimamente vinculadas y cualquier tipo de tensión puede llegar obviamente a afectar la forma en la que se desarrolla esta relación económica entre las dos. Ya hemos visto en meses pasados que bloqueos o impedimentos, obstáculos a la navegación desde puertos de Shanghái, y vimos esto recientemente por nuevos cierres, cuarentenas en Shanghái, por ejemplo, que este tipo de medidas pueden tener un efecto inflacionario, por ejemplo, en el resto de la economía global, incluyendo en Estados Unidos. China se encuentra entonces en una situación donde podría también castigar a Estados Unidos por haber tomado este tipo de acciones. Y al final, aun si China no decidiera tomar una decisión concreta frente a Estados Unidos, simplemente este deterioro pues no va a llevar a que la situación se mejore. Y hay que agregar una cosa más, y es que si bien el gobierno estadounidense quiere pretender que no está en una recesión, 2 trimestres consecutivos de contracción económica son una recesión. Estados Unidos se encuentra en una recesión en este momento. Profesor, y de lo general a lo particular, ¿y eso cómo nos puede afectar a nosotros en Colombia? Porque hemos tenido unos golpes fuertes de la economía por la misma inflación, el precio del dólar, etcétera. ¿Una tensión entre China y los Estados Unidos también tira para nosotros agua sucia? Absolutamente. El mundo va a estar salpicado por estas decisiones que se están tomando en el estrecho de Taiwán. Tal vez el efecto más esperado es, por decirlo de cierta manera, el de siempre. Este tipo de situaciones, de situaciones de riesgo, lo que hacen es inyectar volatilidad e incertidumbre a la economía. Y eso entonces lleva inevitablemente, usualmente, a una subida del precio del dólar en relación con otras monedas. Eso es algo que esperaríamos ver en este caso. Además, a largo plazo, un posible impacto económico sobre estas dos economías, una posible desaceleración, podría también llevar a cambios en la demanda que estos países hacen de productos energéticos, y esto podría también entonces terminar afectando el precio de esos productos, muchos de los cuales nosotros exportamos. Al final, esto sí nos afecta y nos afecta mal. Pues profesor David Mauricio Castrillón Kerrigan, de la Universidad Externado de Colombia, pues gracias por atendernos a esta hora en Redman Noticias y explicarnos lo que puede pasar con esta otra movida mundial que nos tiene en tensión económica a todos. Gracias, profesor. Buenas noches. Un gusto, gracias. Pues vean ustedes lo que nos faltaba, una economía internacional conmocionada en este momento por la creciente inflación, por el aumento de tasas de interés en el mundo desarrollado que va sacando capitales de las economías emergentes. Fuera de eso, por la invasión de Rusia a Ucrania que empeoró todo durante este año, desde el comienzo de este año, y ahora
Además de todo lo anterior, vean ustedes lo que se agrega, tensiones crecientes entre China y Estados Unidos. Muy importante tener presente en qué contexto se da esto. China considera que Taiwán es una provincia separatista. Taiwán se considera un estado independiente que está buscando su plena autonomía y reconocimiento por la comunidad internacional desde hace más de medio siglo. Acuérdense ustedes que este último cisma, digo último porque en el pasado ya varias veces había sido Taiwán ocupada por los japoneses y vuelta nuevamente recuperada por China, etcétera, etcétera. Pero en este último cisma data del año 1949 con el final de la guerra civil en la China, cuando Chiang Kai-shek perdió la guerra contra Mao Zedong y tuvo que irse a Taiwán y allí la declaró la China nacionalista. Desde entonces, China tratando de recuperar a Taiwán y poniéndole el ojo a cualquiera de la comunidad internacional que se le atraviese. Y es en ese contexto que se da este viaje de Nancy Pelosi. Algunos consideran que fue una descoordinación con la Casa Blanca, porque el legislativo es una cosa, el ejecutivo es otra cosa. Nancy Pelosi viaja por su cuenta, pero deja a Joe Biden contra la pared, porque si Joe Biden la desautoriza, muestra una fractura inmensa en el poder de Estados Unidos, y si no la desautoriza, pues sencillamente lo que termina haciendo es avalando una afrenta contra la China. ¿Esto qué quiere decir? Que Estados Unidos puede manejar dos conflictos del tamaño que hay en este momento sobre el tablero. La invasión de Rusia a Ucrania, aunque no lo está haciendo presencialmente, sí apoyando a través de la OTAN a Ucrania, y simultáneamente tener que manejar tensiones con la China. Es un tablero bastante complejo de manejar, incluso si no se llegaran a dar escaramuzas militares, que es lo que todo el mundo teme. A estas alturas, de cualquier manera, una nube más que se cierne sobre el escenario internacional, una nube más que se cierne sobre la economía internacional y un desafío más para países como Colombia, que ven cómo siguen saliendo capitales de nuestras geografías y cómo siguen presionando nuestra tasa de cambio hacia arriba. La otra noticia del día tiene que ver con la reunión que estaba prevista hoy entre el presidente electo Gustavo Petro y los alcaldes del país. Muchos de ellos se vinieron desde sus lugares de origen, tomaron 1 o 2 vuelos, llegaron, querían hablar con él, querían conocerlo, los que no lo conocían, hablar del nuevo acuerdo del Gran Pacto Nacional, pero Petro no llegó y mandó a algunos de sus asesores cercanos. Esto molestó a los alcaldes, que chiflaron a los miembros más cercanos de Gustavo Petro. ¿Qué más pasó esta mañana? Ángela Serrano, buenas noches. Pues estuvo bastante acalorado este encuentro, Giovanni, buenas noches. Mire, la cita era a las 9 de la mañana en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, a la que llegaron más de 300 alcaldes de diferentes regiones del país, y pasó 1 hora desde que empezó la reunión y Petro nada que llegaba. Ahí se empieza a ver el malestar y el descontento de los asistentes, empiezan a abuchear, y ante eso se pronunció uno de los delegados de Petro, Alfonso Prada, para decir que Petro estaba atendiendo una reunión en la que estaba recibiendo el informe completo de empalme y que una vez la terminara iba a llegar al hotel. Sin embargo, nunca llegó al hotel. Ahí siguen los abucheos, sigue el sinsabor de los alcaldes asistentes, entre otras cosas porque querían ser escuchados y porque venían desde regiones recónditas del país y les fue muy difícil llegar a este encuentro. Así que sí se dio la sesión, pero liderada por los delegados de Petro sin él. Este es el informe. Eran las 10 de la mañana en el Salón Rojo del Hotel Tequendama en el centro de Bogotá y más de 300 alcaldes del país perdieron la paciencia. El presidente electo Gustavo Petro no había llegado a la cita. La molestia de muchos de los alcaldes era porque desde días atrás habían venido a Bogotá para el encuentro con Petro. Oh, sorpresa, que muchos viajaron desde el día de ayer, otros tuvieron que pagar tiquetes aéreos, otros madrugamos a llegar y nos tienen la sorpresa a todos los alcaldes, donde estamos más de 1000 alcaldes, que el señor presidente no puede venir. Nos sentimos tristes porque hoy teníamos todos la ilusión de venir y encontrarnos con el presidente electo. Queríamos expresarle nuestras inquietudes porque muchos de nuestros alcaldes apenas esta mañana nos avisaron que no podía venir, sino que venía esta tarde, salieron a cambiar sus tiquetes porque hay alcaldes que vienen de regiones muy recónditas del país, que hacen un esfuerzo grande, hay uno que se vino en bus. Había gran expectativa de los alcaldes, pues el tema central era el plan de desarrollo, tema que a través de los años llama mucho la atención de los mandatarios locales. Llegué desde el día de ayer con el firme propósito de tener esa esperanza en un nuevo gobierno que ha prometido de todas las maneras posibles cambios que hoy realmente nos dejan indignados,
Realmente tenemos un grado de indignación porque dejamos a nuestras poblaciones incluso sumadas a tantas necesidades y tantas problemáticas para poder venir a dar la cara por nuestra población, para poder venir a luchar. En medio de las protestas y de la decepción general, Alfonso Prada, delegado del presidente, dijo que Petro llegaría a las 2 de la tarde. De tal manera que él estaba terminando una reunión, una vez la termine, va a trasladarse aquí a atender los justos requerimientos de los alcaldes. ¿Cuál fue la emberracada de los alcaldes? Básicamente nos lo dijeron, ustedes lo grabaron seguramente. Dijeron, llevamos 2 años y medio sin poder hablar con el presidente de la República. Pero llegaron las 2 de la tarde y Petro no aparecía. Pasó una hora más y nada. A las 3 de la tarde se despejaron todas las dudas. El señor presidente iba a venir a las 2. Desafortunadamente la reunión, que era una reunión de seguridad nacional, se le alargó y no alcanzó a llegar. Ante la confirmación de la noticia, los alcaldes abandonaron el hotel. No pudieron ocultar su contrariedad. Fue un día perdido. No llegó Petro, no hubo plan de desarrollo a la vista y los alcaldes quedaron con el sinsabor de que una vez más en Bogotá nadie los escuchó. ¿Qué opina? Bueno, complejo, el presidente electo, sí, creo que con este chasco que le pasó hoy, está empezando a entender pues que él tiene que asistir a todas las reuniones, sobre todo estas. Mire lo que explicaba una de las alcaldesas que vino. Algunos están muy alejados de la capital, pagaron tiquetes, seguramente hicieron escala, hicieron de todo para estar aquí, pues el presidente electo tenía que llegar. Creo que hay una pequeña metida de pata, pero bueno. Hay otra polémica en Bogotá que también tiene tufillo de metida de pata. Y son unas vallas que hizo la Alcaldía Mayor para invitar a la posesión del presidente Gustavo Petro. ¿Eso se puede hacer? Pues mire, la denuncia la hace la concejal Lucía Bastidas, que entre otras cosas se pregunta cuánto le está costando a la ciudad esto. Las están viendo ustedes en las imágenes en el mundo de la publicidad. Esto se llama UCOLES, que son estos espacios publicitarios que se instalan en los paraderos de los buses. Están invitando a 6 parques, a 6 plazas para que la gente asista a la posesión del presidente electo. Pero bueno, esto es lo que dicen de lado y lado porque consultamos a las dos partes. Estas son las vallas de la discordia. En ellas se invita a la posesión del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez este domingo 7 de agosto. El mensaje tiene los logos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ustedes ven en los diferentes paraderos a lo largo y ancho de la ciudad, pero son para mensajes institucionales. Cada uno cuesta más o menos 500.000 pesos, aunque repito, el distrito tiene 300. La pieza publicitaria cita las 5 plazas y parques donde se realizarán actividades culturales ese día. Me pregunto, señora alcaldesa, si deben usarse para promover la posesión del presidente Gustavo Petro. Nadie sabe que se va a posesionar el 7, que lo va a hacer en la Plaza de Bolívar, eso pasa cada 4 años y no vale la pena gastar recursos en esa promoción. La alcaldesa Claudia López defendió la exhibición del material en los eucoles que tiene el distrito en los diferentes paraderos del SITP. Apreciados amigos, la posesión del presidente de la República es una fiesta nacional en cualquier democracia. La democracia le permite, por supuesto, a la ciudadanía, y lo hacemos con mucho gusto desde la alcaldía. En la alcaldía invitamos a la ciudadanía a participar en el Festival de Verano, a participar en el cumpleaños de Bogotá. La administración aseguró que la impresión del material gráfico le costó a la capital 21.495.000 pesos. También invitamos a los bogotanos a participar en el Día de la Independencia Nacional, cuyo principal acto público e institucional es la transmisión de mando presidencial. Las vallas fueron instaladas a lo largo de la carrera séptima. Se sigue moviendo el ambiente político preelectoral y ustedes vieron la embarrada del presidente electo Gustavo Petro al no asistir a esta cumbre de alcaldes que estaban a la espera de verlo, de plantearle sus problemas. Y hay aquí quienes dicen que lo que pasa es que Empalme mata reunión con alcaldes, porque estaba muy ocupado con la reunión del Empalme. Me parece que no hay nada que mate reunión con alcaldes para un mandatario recientemente electo y a punto de posesionarse. Los hilos políticos, el manejo de los hilos políticos, los respaldos locales, las buenas relaciones con los distintos mandatarios son fundamentales para un gobierno que arranca. No me puedo imaginar qué podría estar pasando en el Empalme, sobre todo después de que ya en las últimas horas se ha presentado el informe total de la Comisión del Empalme entre las dos administraciones. No me imagino qué podría pasar como para que Gustavo Petro no fuera.
De cualquier manera, 9 de la mañana, nada. 2 de la tarde, nada. La semana pasada, con los alcaldes de las capitales más importantes del país asociados en Asocapitales, tampoco asistió. Esto parecería ser más un síntoma del Gustavo Petro que conocemos, al menos en la capital de la República, en su mandato cuando fue alcalde de Bogotá, que era absolutamente reconocido por todos por su incumplimiento, por el desprecio por el tiempo ajeno, por el irrespeto por la cita con los demás. Siempre incumplía, no llegaba nunca, llegaba tarde. En campaña ustedes lo vieron llegando tarde a una inmensa cantidad de compromisos, cosa que yo creo que va a tener que pulir una vez se posesione, aunque la debería estar puliendo desde ahora. Si no, les va a pasar a ellos lo que le pasó a Alfonso Prada hoy diciendo, no, pues es que lo que pasa es que los alcaldes estaban molestos porque llevan 2 años y medio sin reunirse con el presidente. Agrégale otros días a esos 2 años y medio porque tampoco hoy se pudo. Y desde el punto de vista de la alcaldesa de Bogotá, aquí hay 2 interrogantes que se hace la gente. El primero de ellos, participación en política. Acuérdense ustedes que la norma les prohíbe a los mandatarios locales participar en política, a los funcionarios públicos, cuando usan el poder de sus instituciones para presionar a la gente por votar de una u otra manera. Pero ya elegido el presidente, pues digamos que ya ahí no hay lugar a participación en política. Es eso sí una jugada política. No se sabe cuánta gente está tratando de hacer cola detrás de Gustavo Petro para ver si después, cuando él se vaya, vamos a ver cuándo se va de la presidencia, probablemente en 4 años, así debería ser, quién queda en la fila. Queda Daniel Quintero, queda Claudia López, queda Alejandro Gaviria, mucha gente haciendo cola a ver quién puede quedar detrás de la fila en el pacto histórico. Y por supuesto, la pregunta de fondo es la que hacía la concejal Lucía Bastidas. ¿Esto cuánto les cuesta a los bogotanos y sobre todo, en qué nos beneficia a los que vivimos en la capital? Y muchos se preguntan, la alcaldesa dice que la posesión del presidente es una fiesta nacional. ¿Sería para ella una fiesta nacional si hubiera ganado Rodolfo? Ya se empiezan a barajar los nombres de altos oficiales que irían por la misma línea de las políticas del electo presidente Gustavo Petro. Entre los nombres que se empiezan a conocer estarían varios del cuerpo de generales de Juan Manuel Santos. Se ventilan los nombres de generales de las fuerzas militares que podrían estar eventualmente apoyando al electo presidente Gustavo Petro. Algunos de ellos retirados, otros activos, pero todos de la línea del expresidente Juan Manuel Santos. Entre los altos oficiales están 2 excomandantes de las fuerzas militares y un excomandante del ejército. Estos son Freddy Padilla de León y el cuestionado general Leonardo Barrero, quien ha sido señalado por aparentes vínculos con el Clan del Golfo. También apoyaría a Gustavo Petro, el excomandante del ejército Alejandro Navas Ramos. Pero además hay militares activos que también van por la misma línea del próximo presidente. Estos son el actual comandante del ejército en calidad de encargado, general Carlos Iván Moreno, y el mayor general Wilson Chagües, actual subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas. Hasta el momento, el electo presidente no ha dado pistas de cómo estará conformada la nueva cúpula militar o si por el contrario se dejará tal como está. La lupa en Red Más. Bueno, y a propósito de la ley de comida chatarra, hoy ponemos la lupa a los hábitos alimenticios de los colombianos y también a las cifras de obesidad en el país. ¿Qué tan saludables somos al alimentarnos? ¿Se lo han preguntado? Esto dice nuestra lupa. Desde el 2015 se encendieron las alertas en Colombia tras los resultados de la encuesta nacional de salud que muestran que el 56% de la población entre los 18 y 64 años está en condición de sobrepeso u obesidad. Los niños y jóvenes son la población que menos come verduras, por lo que en promedio 3 de cada 4 menores de 18 años no las consumen a diario. Asimismo, 1 de cada 3 colombianos entre los 5 y los 64 años no consume frutas diariamente y 1 de cada 7 en el mismo rango de edad no consume carnes o huevos a diario. Hay niños que llegan con diabetes, hay niños que están llegando con hígado graso, niños con mucha obesidad central, es decir, mucho tejido en la barriguita de grasa. En Colombia, la nutrición es un tema que pasa desapercibido desde la infancia, pues los hábitos de alimentación están enfocados en azúcares y grasas dañinas. El afán constante, la falta de tiempo, muchas tareas hacen que
muchos casos se incurran al consumo de muchos paquetes, de bebidas gaseosas, muchos dulces. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el término obesidad se entiende como una acumulación de grasa anormal o excesiva que afecta de manera negativa a la salud de las personas. Esta enfermedad se da como resultado de ingerir más calorías de las que se consumen en la rutina diaria o con el ejercicio. Mucha gente tiene esta sensación de acidez, sensación de dolor y ardor en la mitad del pecho, inclusive regurgitación. La gastritis es una enfermedad que afecta realmente todo lo que es la mucosa gástrica y está muy relacionada con el consumo de comida rápida o de paquetes. Otra enfermedad es el hígado graso, que el Colegio Americano de Gastroenterología habla de un hígado graso no alcohólico que abarca todo un grupo de afecciones que rodea todo el hígado por acumulación de grasa, pero que está directamente relacionado con una mala alimentación. Los indicadores de las enfermedades causadas por el consumo de alimentos con excesos en sodios, grasas saturadas, azúcares y edulcorantes han hecho que se esté tomando conciencia sobre la gravedad de la obesidad. Es importante prevenir y trabajar en la lectura y en la educación del consumidor, que sean todos consumidores conscientes, informados. El etiquetado frontal de advertencia en alimentos empacados y bebidas envasadas resulta conveniente para concientizar sobre lo que los colombianos consumen y que genera problemas de obesidad, una enfermedad considerada un problema de salud pública nacional. Se ha puesto a disposición del público para comentarios esta nueva resolución con las nuevas normas de etiquetado para alimentos ultraprocesados. Y algunos en su casa, mientras se comen un alimento muy natural, por supuesto, deben tener una sensación de déjà vu. Esto como que yo ya lo había oído, esto no lo habían hecho ya. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? Pues tienen toda la razón. A mediados del año pasado, es decir, grosso modo hace un año, salió la resolución 810 del año 2021 con las flamantes normas de etiquetado para los alimentos ultraprocesados. Y esencialmente decían, debe haber un sello redondo, negro pero con reborde blanco, que diga cuando un alimento es alto en sodio o en azúcares o en grasas trans, etcétera, etcétera. Y eso era lo que estaba de norma hasta el día de hoy. Había un plazo para que las distintas empresas se pusieran al día, pudieran hacer sus nuevos etiquetados, sus nuevos paquetes, y los más pilos del curso empezaron a sacar sus paquetes y a ponerlos a comercializar ya. Y los ponen a comercializar y cambia la norma en apenas un año. ¿Por qué cambió la norma? ¿Culpa del Ministerio de Salud? No, es una cosa alucinante. Mientras el Ministerio de Salud el año pasado sacaba esta resolución a mediados de año, el Congreso sacaba una nueva ley. Y en esa nueva ley decía que la resolución del Ministerio de Salud tenía que ser ajustada porque no había sido construida sobre la base de estudios científicos y que por lo tanto el Ministerio tenía que hacer unos estudios académicos, técnicos, científicos para poder ver si la norma era correcta o no. Y eso fue lo que pasó durante todo este tiempo. Mientras las empresas más pilas del curso estaban haciendo la tarea de acuerdo con la norma dictada el año pasado, terminó la Universidad de Antioquia haciendo el estudio. Y el estudio dice lo que ustedes han visto en la nota y lo que está en las nuevas normas. Circular no, octogonal u octagonal, como ustedes le quieran decir. Octogonal porque ese da la sensación de mayor riesgo, ese es mucho más visible y llama más la atención porque da la sensación de más riesgo. Segundo punto, no negro con reborde blanco, sino negro por completo, eso da la sensación de mayor alarma. Y tercer punto, no que diga alto en grasas, azúcares, lo que ustedes quieran, sino que diga exceso de azúcares, de grasas, de sodio, etcétera, etcétera. Y eso significa que algo que en el fondo parecería ser un cambio puramente cosmético tiene un elemento de fondo. ¿Por qué? Porque una cosa es redondo y otra octogonal, una cosa es negro y otra con reborde blanco, pero otra cosa es que le digan a los muchachos, a los niños, a las mamás, que algo es alto en o que algo tiene en exceso tal sustancia. Creo yo que allí o se le habían ido las luces al ministerio el año pasado o se le fueron las luces a la Universidad de Antioquia este año o al ministerio en este año.
De cualquier manera, ustedes van a encontrar paquetes con el etiquetado viejo hasta el mes de diciembre más o menos, porque va a haber un periodo de transición al cabo del cual ya todas las empresas que estén cumpliendo esta norma tendrán que tener el nuevo etiquetado. Eso sucederá más o menos a comienzo del año entrante. Ojalá que a nadie se le ocurra, mientras tanto, volver a cambiar la norma. Hay algo más que se está cocinando y en el Congreso de la República, y es una estrategia para que los detenidos que hacían parte de la primera línea y que fueron capturados durante las protestas por actos vandálicos queden libres. Óiganlo bien, queden libres. Eso lo está pidiendo la bancada del Pacto Histórico, que aseguran que varias de esas detenciones fueron ilegales, mientras que la oposición apunta a que es una forma de quitarle la legitimidad a los jueces, pasar por encima de la justicia. Las dos posturas. Laura Cifuentes, buenas noches. ¿De qué se trata esta postura y nueva movida política del gobierno entrante? Hola, muy buenas noches. Les cuento que se están evaluando varias alternativas, pero el primer paso sería buscar la creación de una comisión accidental en donde van a estudiar estas salidas jurídicas. Incluso se habla de que intervendrían dentro de la ley de sometimiento que también promueve el actual partido de gobierno. El paro nacional dejó dos imágenes: la protesta masiva de jóvenes que pedían legítimamente garantías a sus derechos, pero en algunos casos la violencia y el vandalismo opacaron este clamor popular. Bajo estos dos contrastes, las autoridades capturaron jóvenes señalados supuestamente de promover los desmanes. Para la bancada del Pacto Histórico, varias de estas detenciones fueron ilegales, por lo que buscan la creación de una comisión accidental, tanto en Senado como en Cámara, que permita alcanzar la excarcelación de miembros de la llamada primera línea. Para ello hemos hablado con las ONGs, con los abogados, con las primeras líneas, y vamos a buscar las fórmulas jurídicas. Se ha hablado de indultos, se ha hablado de amnistía, se ha hablado de, en la reforma de la Ley de Orden Público, meter el tema de la protesta social como se hizo en el acuerdo de paz con las FARC. Se ha hablado también incluso de la ley estatutaria sobre la protesta social. También tienen pensado que durante este proceso los congresistas se puedan reunir con la Fiscalía para acompañar los casos donde supuestamente exista un montaje judicial. Es que es importante que sus fiscales, que tienen y gozan pues de la garantía de la independencia y autonomía como ente que forma parte de la rama judicial, deben prepararse para comprender, en mi criterio, un poco más lo que significan los derechos fundamentales, especialmente el derecho fundamental a la protesta. Desde la oposición aseguran que se trata de un claro desafío a la justicia colombiana y desvirtúa la independencia de poderes. Yo considero que tiene que haber respeto por parte del Congreso de Colombia de las actuaciones de los jueces de la República. Son ellos los que tienen que determinar si hay o no culpabilidad por parte de estas personas. Recordaron que desde el discurso de victoria el presidente electo Gustavo Petro le pidió al fiscal Francisco Barbosa liberar a estos jóvenes. El pueblo colombiano, los abogados, la institucionalidad debe prender las alarmas, porque todos los días el nuevo presidente electo y el partido Pacto Histórico quieren cambiar la ley, la seguridad en beneficio de los criminales. Todos los que participaron de manera violenta en las protestas deben ser judicializados. Pero las estrategias no solo se mueven en el legislativo. Desde el Ejecutivo, el equipo de Empalme ya había anunciado que esta sería una de las primeras decisiones que tome Petro cuando llegue al poder. Y para el cierre les tengo una nueva pelea en el Pacto Histórico, esta vez en la Cámara de Representantes, donde hoy se eligieron los presidentes de las diferentes comisiones constitucionales. En la Comisión Séptima, que trata temas de empleo, de salud, quedó elegido el representante del Pacto Histórico, el actor que se lanzó a la política, Ahmed Escaf. Esto generó la molestia de sus colegas, incluida la representante también del Pacto, Mafe Carrascal, que dijo que él es el nuevo maguito del Congreso y que llegó a esta presidencia con votos debajo de la mesa del Partido Liberal, del Partido Conservador y de Cambio Radical. Desde la sala de redacción, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias.
Por segundo día consecutivo se mantiene el cese de actividades de las empresas de transporte público en el Atlántico. Siguen protestando allí por los ataques de los que están siendo víctimas los conductores. Kimberly Martínez, la saludamos a esta hora para que nos cuente si ya se conocen las conclusiones del Consejo de Seguridad que se estaba llevando a cabo allí en su departamento en las últimas horas. Buenas noches. Paula, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y los televidentes. Pues los saludo desde las afueras del comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, donde a esta hora seguimos esperando la llegada del ministro de Defensa, Diego Molano, quien viene a liderar este Consejo de Seguridad. Estará presente la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, el alcalde Jaime Pumarejo y también los mandatarios del área metropolitana de Barranquilla junto a las autoridades militares para hablar sobre esas medidas que se van a tomar en el departamento para combatir la criminalidad y garantizar la seguridad, especialmente al gremio de transportadores. Como usted lo decía, son 2 días que completa ya el paro de buses en Barranquilla y también en el municipio de Soledad y Malambo. Los conductores decidieron hoy no salir a trabajar a pesar de que ya se habían anunciado nuevas medidas, la creación de unos frentes de seguridad entre la policía, con 1000 uniformados que llegaron de refuerzo y también con las empresas transportadoras. Poco a poco algunas rutas se estuvieron laborando durante el día, las personas tuvieron que caminar, usar mototaxis, usar taxis para poder movilizarse a sus lugares de estudio y trabajo. Hay que decir que también la mayoría de las universidades de Barranquilla suspendieron las clases presenciales por el día de hoy y todas las actividades se realizaron de manera virtual. Como le decía, en estos momentos estamos esperando entonces la llegada del ministro de Defensa, que nos indican que ya está llegando aquí al comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla para liderar esta reunión con las autoridades locales y departamentales. En estos momentos el alto funcionario está llegando al comando de la policía. Estamos atentos entonces a los anuncios que van a hacer sobre estas medidas que se van a tomar para combatir la criminalidad, garantizar la seguridad para el gremio transportador y para todo el departamento del Atlántico. Está llegando la avanzada y ya llega el funcionario a reunirse con las autoridades aquí del departamento del Atlántico. El comandante de la policía se comprometió con los conductores de los buses de servicio público a buscar una solución inmediata a esta problemática que afecta no solo a los conductores sino a todos los barranquilleros y a todos los atlanticenses quienes han tenido inconvenientes para poder movilizarse durante estos 2 días. En estos momentos no hay buses operando en Barranquilla. Hacia el mediodía se levantaron algunos bloqueos que habían en las vías, algunas rutas empezaron a salir pero no en su totalidad. En estos momentos no hay buses operando. Esta es la información que registramos a esta hora desde la capital del Atlántico. Kimberly Martínez para Red Más Noticias. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $100.54 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.09. El índice MSCI Colcap aumentó 0,72% a 1.281 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 4.313 pesos con 30 centavos. El euro se negocia en 4.380 pesos con 95 centavos. Las cifras son los 336.000 productores de café que pueden votar en las elecciones cafeteras 2022. Elegirán los miembros de 387 comités municipales y 15 departamentales. A solo horas de dejar su mandato, el presidente Duque habla con Red Más Noticias de sus 4 años de gobierno. Entrevista con el director Giovanni Celis Sarmiento. Esa es una muy buena pregunta, Giovanni. Mañana, en nuestra emisión de las 8 de la noche, en los canales 107 y 1007 en HD de Claro. Segundos finales de nuestra emisión, pero antes del cierre compartimos con ustedes una noticia triste. Nos unimos a las voces de condolencias por el fallecimiento de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga. Estamos hablando del arzobispo emérito de Tunja. Desde aquí, toda la familia de Red Más Noticias desea paz en su tumba y a su familia, por supuesto, repetimos nuestras condolencias, Giovanni. Con esta noticia nos vamos. Hasta mañana, 6 en punto de la mañana, nos reencontramos nuevamente. Feliz noche.